Hola, hola, queridos amigos. Esto es Mundo Enigma. Yo soy su servidor y amigo Tomás López. Y esta tarde, esta mañana, esta noche, dependiendo del lugar, la zona donde se encuentren ustedes, vamos a abordar un tema que tiene muchas aristas muy interesantes. Es un enigma que cuando uno empieza a indagar, a hurgar, a buscar en esos laberintos, en esos vericuetos de las desapariciones, que es algo muy común. Todos hemos tenido alguna pérdida en algún momento, todos hemos eh, prescindido de la presencia de algún ser querido en algún momento por avatares de la vida. Esta vida es así, hoy estamos aquí. Decía la teoría esta de la incertidumbre, que en esta vida todo es probable, pero nada es seguro, que lo único seguro es que estamos aquí y que nos vamos a morir. Y bueno, pues por algún avatar suceden este tipo de cosas, por alguna situación suceden este tipo de cuestiones, pero hoy vamos a hablar de un secreto que tiene la UNAM, un oscuro secreto de esta máxima casa de estudios, que a lo mejor algunos lo han visto, a lo mejor otros no. Seguramente la parte oficial sí tiene alguna o algunas referencias a las investigaciones y a los casos, pero han desaparecido alrededor de 96 alumnos o recientemente egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México en condiciones extrañas. Esto nos lleva a pensar en muchas situaciones, en muchas cosas. ¿Cuáles serán las causas? Pues no lo sabemos. ¿Cómo habrán sido estas situaciones? ¿Por qué se habrán dado? Pero también hurgando ahí, yo me encontré un caso muy interesante, un caso que despierta mucho la sospecha de situaciones raras, de situaciones complejas. El tema de hoy es: la UNAM tiene un oscuro secreto. 96 personas de su comunidad desaparecieron en situaciones extrañas. Y esto es lo que oculta, quizá de una manera muy sutil, esta máxima casa de estudio. Bueno, pues en este momento les doy el número de teléfono 720-690-5645, donde pueden dejarnos WhatsApp, y la tarjeta Banamex, donde si ustedes gustan apoyar este proyecto de Mundo Enigma, es la 5256-7842-8098-3890, a nombre de su servidor y amigo Tomás López. Al final vuelvo a repetir estos datos para que ustedes, de alguna manera, si gustan apoyarnos, lo hagan, ¿no? A través de Banco Banamex, a esta tarjeta, o nos dejen tu WhatsApp en el 720-690-5645. Repito, el número de tarjeta Banamex es 5256-7842-8098-3890, a nombre de su servidor y amigo Tomás López. Y entre estas cosas, fíjense que yo me llevé una impresión sumamente fuerte en estos casos, porque encontré la referencia de un caso de un amigo, una persona que fue mi vecino por allá por los años 70, una persona extraordinaria, en aquel tiempo un joven con el que salíamos a jugar a la calle. En la calle se podía jugar fútbol. Hicimos algunos viajes cortos, desde luego, también,
a jugar fútbol, a divertirnos por ahí, a Puente Dixla, a lugares así, y resulta que encuentro que es una de las personas que, habiéndose recibido de la UNAM y habiendo recibido una promoción para un doctorado en París, se fue de vacaciones a Cancún, y así se intitula un artículo de vacaciones en Cancún, un crimen de castigo inevitable, escrito por Arturo Martínez Nateras, publicado el 1 de agosto de 1982. Desde luego yo ya vivía en otro lado y ya no tenía contacto con este amigo. Él me ayudó con mis tareas de matemáticas en la secundaria y cosas de ese tipo. Entonces, años después, me entero de esta situación. En un resumen de este artículo que hice yo rápidamente, Jaime Francisco Lara Guerrero, ese era su nombre, fue asesinado en Cancún por una persona de nombre Armando Burat Adam. El texto menciona que distintos medios e instituciones reclamaron justicia, lo que sugiere que el caso generó cierta controversia y protestas en ese momento. Sin embargo, me voy enterando con el tiempo de que estos personajes, estas gentes, este cuate, el presunto individuo que le privó de la existencia, era pertenecía a una élite económica, y entonces gente del mismo gobernador de Cancún de aquel entonces, estamos hablando del año de 82, estaba seguramente Pedro Joaquín Codwell, era el gobernador de allá de Cancún, de Quintana Roo, era el gobernador de Quintana Roo, y él mandó una persona. Por cierto, este personaje tiene ciertas acusaciones sobre casos de pederastia, incluso este exgobernador y político priista, y él envió una persona prácticamente a amenazar a la familia de mi amigo, de este señor, de este personaje de Jaime, el finado, de Jaime Lara, casi a decirles que ya no siguieran expresando su inconformidad porque no se había hecho justicia. Seguramente se fue del país un rato este cuate y ya no le hicieron nada y no siguieron ningún tipo de investigación, y la UNAM, pues rendida a este tipo de influencias políticas, ¿no? Por eso era necesario un cambio de régimen en este país, porque este tipo de atrocidades se quedaban así, impunes. Más de 40 años tiene esto, más de 44 años tiene este asunto. Bueno, pues esto se redujo a una simple ficha bibliográfica de la UNAM. No se encontraron más notas periodísticas digitalizadas. Los fallos judiciales o reportes oficiales que amplían los detalles de dicho crimen, el móvil o las circunstancias específicas del asesinato, dada la antigüedad del suceso, es posible que no se puedan ya recobrar o documentar. Entonces, por ahí yo, platicando con alguno que otro amigo de aquel tiempo, me enteré de que fue este altercado fue producto de una riña en una de las discotecas de aquel tiempo. Eran discotecas en ese tiempo. Hubo ahí un conato de pleito, y a la salida estos personajes, mencionado Armando
Adams le disparó con un arma y le pegó en la cabeza a este amigo y lo privó de la existencia. No, esto no está desde luego documentado, esto fue de alguno de los que estuvieron presentes esa trágica noche. Es importante aclarar que existen otras personas que han desaparecido en la UNAM, no en este contexto, pero este amigo era uno de los talentos importantes de la universidad. Fue de la primera generación de actuarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía una beca para estudiar una maestría en Francia y truncaron sus sueños por un conato de pleito dentro de una disco. Pues ese tipo de cosas la UNAM no las peleó, siguió y sigue impune ese asunto hasta la actualidad. Y bueno, pues también otro de los casos que llaman mucho la atención es un caso que ustedes seguramente también habrán visto y habrán escuchado en el noticiero, porque sí hubo intentos, pero más por parte de la familia, con algún acompañamiento tibio de la UNAM, pero fue el caso de una joven llamada Adriana Morlet. ¿Cómo puede una joven entrar a una biblioteca de una universidad como esta, como la Universidad Nacional Autónoma de México, como la UNAM, pedir un libro, encontrarse con un conocido o con una persona conocida y minutos después desaparecer prácticamente de la faz de la tierra? ¿Creen ustedes que esto sea posible, que esto sea viable, que esto sea dable, amigos de Mundo Enigma Misterio Digital? Bueno, pues así sucedió. Esta joven, lunes 6 de septiembre del 2010, Adriana Eugenia Morlet Espinosa, era estudiante de arquitectura, tenía 21 años de edad, y aquella tarde salió de su departamento con una misión aparentemente sencilla: acudir a la biblioteca central para recoger un libro mismo que fue y recogió. Las cámaras de seguridad registraron parte de sus movimientos, su teléfono registró llamadas. Uno de sus compañeros de la universidad la encontró. Después vino un recorrido por Ciudad Universitaria, salieron hacia el metro, una combi, finalmente un supuesto taxi, y después nada. Nada, amigos de Mundo Enigma. Durante más de 3 meses, Adriana había desaparecido, permaneció totalmente desaparecida. Hasta que en diciembre de ese año, de 2010, fueron encontrados restos humanos en la zona del Ajusco. El Ajusco, para mis amigos de España, de Europa que me escuchan, es una zona muy grande, boscosa, al sur de la Ciudad de México, donde se ha perdido gente y ha habido desapariciones muy raras también, pero eso lo abordaremos en otro programa de Mundo Enigma. Casi un año después de aquella noche, los estudios forenses confirmaban que aquellos restos pertenecían a Adriana Morlet, pero la identificación de la víctima
no resolvió el misterio. El misterio se hizo más profundo. Es como cuando usted llega al fondo de un abismo y piensa que ahí termina, pero se da cuenta que el abismo se vuelve más grande hacia adelante. ¿Por qué entonces vinieron más preguntas? Todavía más inquietudes, todavía más sospechas. ¿Quién la llevó hasta el lugar donde fueron encontrados los restos de esta chica? ¿Quién la asesinó? En el caso anterior que les mencionaba, había un nombre de alguien presuntamente indiciado como el asesino, pero la ley nunca actuó. La universidad dejó de presionar repentinamente. Y quizá una de las preguntas más extrañas de todas es quién devolvió a la Biblioteca Central el libro que Adriana había sacado el día de su desaparición. Esta es la historia de Adriana, una desaparición ocurrida en CU, en Ciudad Universitaria, una investigación totalmente llena de contradicciones, una familia que nunca dejó de buscar un crimen que, según las fuentes públicas revisadas, nunca llegó a tener un responsable identificado y procesado judicialmente. Esto es un enigma. En gran parte de la búsqueda daban seguimientos periódicos de circulación nacional como La Jornada, Excelsior, El Universal. Expansión, CNN México, entre otros muchos documentos incluso de la UNAM, registros legislativos. La información coincidía en los elementos centrales, aunque existen algunas discrepancias, como en todo, ¿no? Siempre hay diversas versiones sobre todo en estos casos que son tan complejos. Hay diversas versiones menores, como pues, cosas nimias a veces, pero importantes para este tipo de investigación. Parecerían nimias para cuando es una cuestión común, convencional, pero cuando se trata de este tipo de investigaciones, pues son cuestiones difíciles, ¿no? En horarios, en fechas exactas para reportar el hallazgo de los restos, que eso lo reportó el periódico La Jornada. Hay una cuestión que es importante: no existe una resolución pública que establezca quién privó de la vida a Adriana, cómo ocurrió este homicidio, ni quién fue responsable de trasladar sus restos. En 2011 se confirmó que los restos óseos encontrados en Tlalpan correspondían a esta persona, a Adrián, pero el caso permaneció sin esclarecerse públicamente. Ahora, hablando en el sentido de la criminología documentada, el 14 de marzo del 89 nace esta mujer, Adriana Eugenia Morlet Espinosa. Esta joven nació el 14 de marzo del 89. Ella era oriunda de Acapulco y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la UNAM, que es el sueño de muchos y muchas. Al momento de su desaparición, Adriana tenía 21 años y estaba cursando en ese entonces el tercer semestre de arquitectura con un promedio reportado de 9.7, una alumna de excelencia para esos niveles, para esas circunstancias. El 6 de septiembre del 2010, el día de la desaparición, se encuentra el comienzo de la parte fundamental para poder hacer una reconstrucción de hechos. Adriana, esta joven, vivía con familiares en las proximidades de CU, de Ciudad Universitaria. Tenía previsto regresar a casa y reunirse con amigos. Alrededor de las 20-30 horas, el plan que tenían era ver una película, disfrutar un poco la tarde, pasarla bien. Entonces recibe una llamada de su amigo Mauro Alberto Rodríguez, estudiante de psicología de la UNAM, y
La información cronologizada, digamos, señala la llamada entre las 6 de la tarde, las 7:25 de la tarde, cuando recibe esta llamada Adriana. La última fue a las 7:27 y Adriana decide contestar. Entre 7:25 y 7:38, la biblioteca central, las cámaras de la biblioteca central, las cámaras de seguridad, registran a Adriana entrando al edificio. Se señala que aproximadamente a las 7:38 la captaron las cámaras. Otros hablan de que unos minutos antes, por ahí de 7:25, pero son detalles que van dándole algún contexto más cercano a lo que sucedió, a ese acontecimiento terrible de aquella tarde, aquella noche. Evidentemente, Adriana buscaba un libro, Arquitectura, Teoría y Diseño, de contexto, de Enrique Yáñez. Este libro, el ejemplar, quedó registrado a su nombre para préstamo. Entre las 7:30 y las 8:30 tuvo un encuentro con Mauro, su amigo. Este es uno de los segmentos que causan mayor controversia y mayores inquietudes en este caso de Adriana Morlet. Caminaron por Ciudad Universitaria y se dirigieron hacia la zona de Copilco, que es una zona circunvecina ahí a CEU. En el periódico La Jornada, una reconstrucción que se llevó a cabo periodísticamente señala que ambos llegaron a la estación Copilco, abordaron el metro hacia Universidad, posteriormente una combi hacia la colonia Santo Domingo, donde Mauro vivía, donde Mauro habitaba. Sin embargo, existen versiones diferentes sobre el trayecto, por lo que es difícil determinar como un hecho incontrovertible qué sucedió durante ese recorrido. Hay causas que el destino o algún accidente, alguna circunstancia determinada genera este tipo de situaciones. Cada decisión a veces tomada genera un peligro mayor sin que muchas veces quienes tomamos las decisiones nos demos cuenta. La pregunta que de repente nos surge es: ¿por qué fue a casa de Mauro? Esta es una de las grandes incógnitas de lo que sucedió con Adriana Morlet. Igual que en el caso anterior, donde unos días antes de irse a París, el joven Jaime Lara, junto con unos amigos, deciden tomar un vuelo, llegar a Cancún y festejar ahí su cumpleaños para que partiera regresando hacia la ciudad Tuz. Y sucede que nunca regresó. Este joven Jaime Lara, un amigo entrañable que fue para mí. Adriana habría querido acompañar a este cuate, tomó la decisión de acompañarlo. Habría ido por cortesía. ¿Cuál fue el motivo por el que ella decidió ir? Se decía que habría quizá ido a ver un sofá que supuestamente quería comprar. En periódicos como La Jornada se habla de este tipo de declaraciones que entre una y otra generan una diferencia enorme, ¿no? La familia evidentemente cuestionó las explicaciones porque Adriana había cambiado su itinerario, tenía previsto regresar a su departamento, reunirse con sus amigos. Aproximadamente a las 20:30 horas, el taxi, según la versión de Mauro, del amigo, de este amigo al que ella acompañó,
recogida por diversos medios. Ambos salieron del domicilio, ubicado ahí en la zona de Santo Domingo. Mauro declaró que acompañó a Adriana hasta la esquina de Avenida Aztecas y Netzahualpilli, donde en esa encrucijada de las calles Aztecas y Netzahualpilli, abordó el taxi Adriana. Ese sería, según esta versión, el último momento en que alguien reconoció haber visto a Adriana. Hay situaciones, hay elementos, que son verdaderamente inexplicables. Recuerden que según este famoso efecto mariposa, una decisión puede generar una carambola de eventos, a veces afortunados, a veces totalmente desafortunados. Y aquí la pregunta fundamental sería, ¿qué ocurrió entre el momento en que Adriana abordó aquel supuesto taxi, si es que lo abordó, y el lugar donde posteriormente encontraron los restos de él? No existe una respuesta pública definitiva, definida, determinada ni por autoridades, ni por familiares, ni por amigos. El libro, días después, ocurrió que uno de los elementos más extraños del expediente es que regresó a la biblioteca. Ese libro, sí, ese que Adriana había solicitado como préstamo, apareció nuevamente en la biblioteca central. La pregunta es, ¿quién rayos devolvió el libro? Según las fuentes consultadas, no quedó esclarecido públicamente quién lo regresó y si esa persona tenía relación con la desaparición. Evidentemente, tendría que haber un análisis continuo, un análisis muy a fondo de las cámaras de seguridad de ese lugar para entender cómo fue posible que el libro regresara, cómo regresó ahí, cómo volvió este libro a ese lugar. Pues no, esas son cosas que difícilmente vamos a poder entender, vamos a poder obtener alguna respuesta. Va a ser totalmente imposible, o ha sido totalmente imposible obtener alguna respuesta en ese caso, en ese sentido. Según las fuentes consultadas, no quedó declarado o establecido públicamente quién lo regresó, ni si esa persona tenía relación con esta terrible desaparición, porque es una desaparición terrible, es una tragedia enorme que sucedan este tipo de cosas. La familia comenzó una intensa búsqueda. Su padre, el señor Javier Morlet, llegó incluso a investigar personalmente diferentes pistas y lugares ante lo que consideraba una respuesta insuficiente de las autoridades. Porque finalmente muchas veces las autoridades solo están para cumplir requisitos y como no les afecta en ningún sentido, solamente llenan expedientes, dan opiniones, declaran algunas cosas, las suficientes para a veces enterrar los expedientes. Entre enero y febrero del 2011, la familia denunciaba públicamente que la investigación estaba prácticamente estancada. La Jornada, este periódico que siempre ha sido un apoyo para este tipo de cosas, reportó que casi 5 meses después todavía no existía una sola pista, una concreta, sobre el paradero de esta mujer, de Adriana Morlet. Durante esos meses aparecieron distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de haber sido, digamos, abducida por gente que se dedica a la trata de personas. Pero esto no fue cierto. Se investigó y no hubo ningún indicio que llegara a consolidar esta hipótesis. Estas mismas no demostraron que Adriana hubiera sido víctima de él. De hecho, la propia familia recibió información que posteriormente resultó falsa, como
una supuesta pista que la ubicaba en Acapulco, como si ella hubiese decidido regresar a Acapulco. Adriana Eugenia Morlet Espinosa, entre el 17 y el 19 de diciembre del 2010, se encontraron sus restos. Llegó el hallazgo de lo que sucedió en ese momento. Se reportó que el 17 de diciembre de 2010, y otros hablan del 19 de diciembre de 2010, reportan que esto sucedió. Reportan, y está ampliamente documentado, que en un paraje de la zona de Tlalpan Ajusco, sobre la carretera México-Ajusco, fueron encontrados restos óseos, restos humanos. El periódico Excelsior fue el primero en acercarse en esa situación y el primero en hablar acerca de esta cuestión. Y entonces se estableció una controversia sobre la posible identificación de los restos de Adriana Eugenia. En agosto del 2011, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Distrito Federal, Edgar Elías Azar, declara que las pruebas de ADN indican coincidencia con Adriana. La familia indica, sin embargo, cuestiones que no le parecieron en relación a la confidencialidad de los primeros resultados y pidió nuevas pruebas. Este es un elemento importante porque demuestra que la identificación no fue inmediatamente aceptada por su familia. Entonces los padres contrataron posteriormente especialistas extranjeros. Imagínense ustedes el dolor de una familia que busca en las autoridades el soporte y la ayuda, y de repente le salen con un domingo 7, ¿no? Con algunas declaraciones, con algunas precisiones que parecen incongruentes, y entonces con el dolor y todo la familia busca en otro lado lo que no ha podido recibir de las autoridades de su país. En septiembre del 2011, un año después, al cumplirse un año de la desaparición, la familia continúa sin aceptar plenamente que esos restos correspondían a Adriana y que recurrió a especialistas forenses extranjeros. Entonces se informó que la familia contrató un equipo de peritos de otra latitud para intentar esclarecer la identificación de los restos. Y el resultado es que en 2011 hay una confirmación definitiva para la familia y ella lo comunica públicamente. Dice que el equipo de antropólogos forenses argentinas había confirmado que los restos que habían encontrado en el paraje Tlalpan Ajusco correspondían efectivamente a su hijo. La identificación se realizó mediante estudios antropológicos y genéticos, incluyendo muestras obtenidas de los restos y las comparaciones con familiares cercanos. La desaparición se convirtió entonces en una investigación por homicidio, pero con esto surgen otras preguntas, como siempre. Si ya sabían quién era la víctima, ¿quién la mató? Y esa pregunta sigue siendo el núcleo central de todo este asunto. La familia solicitó que la investigación continuara en el ámbito federal y pidió la intervención de la entonces CIEDO, dependiente de la Procuraduría General de la República. En la Cámara del Senado también se registró una proposición relacionada con la confirmación del homicidio de esta joven y se solicitó que concluyeran las investigaciones y se identificaran los responsables. La Facultad de Arquitectura de la UNAM también dejó constancia institucional del caso en marzo del 2011 y de la participación de la PGR en dicha investigación. Déjenme decirles que esto es lo que tendría que haber hecho también en el primer caso, el que les hablé de 1982, el del joven Jaime Lara Guerrero. La UNAM se había destacado por cuidar mucho de su comunidad, recordamos ejemplos verdaderamente inspiradores como el de aquel rector extraordinario de la UNAM, Javier Barrosierra, que salió a marchar
la famosa marcha del silencio, cuando la represión de los años 60 y 70, cuando la famosa guerra sucia y la represión en Tlatelolco, la represión de los halcones en 1971, cuando este rector arriesgó todo su capital político y humano defendiendo a la comunidad universitaria y en general a la comunidad estudiantil del mismo gobierno, de ese gobierno represor, de ese gobierno fratricida que en aquel entonces desapareció a muchas personas. Entonces la universidad debe seguir por este camino, pero ahí surgió en esta investigación, regresando al caso de Adriana, surge la pregunta: ¿y qué tal Mauro Rodríguez? ¿Dónde quedó? Este punto requiere ser muy cauteloso. Este joven fue presentado periodísticamente como la última persona que ve a Adriana con vida, según su propio testimonio. Su importancia para la investigación deriva fundamentalmente de esa circunstancia, pero no debe presentarse como un asesino ni como responsable de un homicidio. Las fuentes consultadas no muestran una sentencia que establezca que Mauro haya asesinado a Adriana o que haya tenido que ver en ese asunto. Existen reportes periodísticos sobre contradicciones o cambios en sus explicaciones respecto al motivo del viaje a su domicilio sobre el supuesto taxi. Es una cuestión de quizá problemática de manejo de información. Incluso hubo una controversia relacionada con los interrogatorios y una queja ante organismos de derechos humanos. Por tanto, para el programa estos, o lo que tenían programado, estos informativos, estos periódicos, estas televisoras, que muchas veces optan por el sensacionalismo y no por la veracidad. Pero en este programa podríamos preguntarle y preguntarnos nosotros: Mauro fue una persona clave en la reconstrucción de las últimas horas conocidas de Adriana, pero las fuentes revisadas no permiten afirmar que haya sido el responsable de dicha pérdida. Eso, digamos que nos da una pauta nueva. Y aquí vienen algunas preguntas como colofón de este asunto. ¿Por qué Adriana cambió su itinerario? Si tenía previsto regresar a casa y encontrarse con amigos, ¿por qué lo cambió? ¿Por qué fue al domicilio de Mauro? ¿Cuál fue el móvil de que haya tomado ese cambio de acción? Aun cuando las diferentes versiones sobre el motivo hayan sido dichas abiertamente, como lo de la compra del sofá o este tipo, o algunas otras cosas que se dijeron que no viene ya mucho al caso mencionar. Piénsenlo ustedes, amigos, ¿qué ocurrió realmente después de las 8:30, después de las 20:30 horas? ¿Qué ocurrió realmente? Ahí la historia se vuelve prácticamente un vacío. Ahora, ¿existió realmente el taxi? Y si existió, ¿quién era el conductor? Eso nunca se esclareció. Y otra más perturbadora: ¿quién devolvió el libro a la Biblioteca Central? Esta es probablemente la pista más misteriosa del caso. Ahora, ¿cómo llegaron los restos a la justa? Los restos fueron encontrados meses después de la desaparición, pero las fuentes revisadas no establecen quién los trasladó ni cuándo. En suma, ¿quién asesinó a Adriana? Esta es la gran pregunta que queda abierta, y quizá quedará abierta para siempre. Y esto fue, amigos míos, Mundo Enigma, Misterio Digital. Esta tarde, esta noche, esta mañana, donde quiera que se encuentren ustedes, la UNAM tiene un oscuro secreto. Hemos hablado solo de 2 casos, pero hay 96 personas de su comunidad que desaparecieron, y esto es lo que se oculta, lo que no se dice.
las realidades a las que asomamos de cuando en cuando, que a veces nos parecen bastante lóbregas, bastante oscuras, pero que es necesario que nosotros hagamos reflexión acerca de este tipo de asuntos. Se despide de ustedes su servidor y amigo Tomás López, y los invito a que dejen mensajes de WhatsApp, a que se suscriban al canal, nos den like, a que, digamos, apoyen este proyecto de Mundo Enigma, aportando sus donativos a la tarjeta Banamex 5256 7842 8098 3890, tarjeta Banamex, a nombre de su amigo y servidor Tomás López. Nos vemos próximamente aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, donde asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente.